Ahora empezó. En dinámica nosotros estudiamos lo mismo que estudiamos en cinemática, pero hay una diferencia, ¿verdad? La diferencia entre dinámica y cinemática es que nosotros acá estudiamos el agente que causa el movimiento. Ambos estudian el movimiento. Ambos estudian el movimiento, pero la diferencia es que uno estudia el agente que causa el movimiento. A ese agente que causa el movimiento, o lo que genera el movimiento, nosotros le llamamos fuerza. ¿Sí? En cinemática nosotros no teníamos en cuenta tampoco, acá no se tenía en cuenta la masa. Esto en cinemática no importaba, pero en dinámica sí importa la masa. A la masa nosotros le conocemos como la cantidad de materia. Pero más específicamente en cinemática se le conoce como la medida de inercia. La medida de inercia. ¿Y qué es inercia? Inercia es la resistencia al movimiento. La primera ley de Newton, que es la primera ley de la dinámica, que es la primera ley de Newton, habla de la inercia o el principio de inercia. Principio de inercia. Que dice que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de movimiento. Todo cuerpo permanecer en su estado de movimiento, ¿verdad? ¿Qué significa permanecer en su estado de movimiento? Que si la partícula se encontraba en reposo velocidad cero, va a permanecer en reposo. O que si la partícula se encontraba con velocidad constante, que es movimiento uniforme, esto es en cinemática, va a permanecer en ese estado de movimiento. O se permanece con velocidad cero o permanece con velocidad constante. Eso es lo que dice el principio de la inercia. Y nosotros sabemos que si la velocidad es cero o la velocidad es constante, la aceleración es nula. ¿Sí? Porque la aceleración es el cambio de velocidad, ya sea en módulo, en dirección o en sentido. ¿Ya? Entonces acá no hay cambio de velocidad, ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. Y esta es la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de movimiento. Esto implica que aunque existan fuerzas que actúen sobre un cuerpo, él va a permanecer con aceleración nula. Si nosotros tenemos un cuerpo, este cuerpo está con velocidad cero, no implica que sobre él no actúen fuerzas. Sí actúan fuerzas, porque la fuerza peso, o el peso, que es la fuerza de la gravedad, sí está actuando sobre él. Y el plano reacciona normalmente sobre él, generando una fuerza opuesta a él, que hace que la suma de estas fuerzas
sea cero. Entonces, nosotros podemos definir la ley de la inercia como velocidad cero, velocidad constante, aceleración nula o suma de fuerzas igual a cero. Hay que recordar que un cuerpo se encuentre en equilibrio o bajo el principio de la inercia no implique que no tenga fuerza actuando sobre él. Existen fuerzas que actúan sobre él, solo que la suma de las fuerzas da cero. Esta es la primera ley de Newton.